Buenos días. Desde la Asociación Cultural Fuente la Mora entrevistamos a don Luis Ajenjo Rivas porque los auroros de Garbayuela han sido declarados por la Junta de Extremadura bien de interés cultural. Con carácter inmaterial. Con carácter inmaterial. En el Diario Oficial de Extremadura, en el número 201 del 19 de octubre del 2021, se publicó un decreto 116/2021 de 13 de octubre por el que se declara bien de interés cultural a los auroros de Garbayuela, Badajoz, con el carácter de patrimonio cultural inmaterial. En su anexo de este decreto dice que desde el punto de vista etnográfico, los auroros nos remiten a una forma de religiosidad mariana para cuya descripción es obligado a apelar a Luis Ajenjo Rivas, componente activo de la Hermandad de Nuestra Señora del Rosario de la Aurora de Garbayuela. Amén de profundo conocedor y defensor de la cultura, las tradiciones y el patrimonio de la localidad de Garbayuela. Que ese eres tú, Luis. Ese eres tú. Aquí está. En primer lugar, desde Fuente la Mora, enhorabuena. Muchas gracias. Enhorabuena a ti, a los auroros y a todo el pueblo de Garbayuela por este reconocimiento oficial a esa labor que hacéis manteniendo viva una tradición de más de 400 años. Pues muchas gracias, Justo, en nombre mío y en nombre de los auroros, que son precisamente los que se merecen este reconocimiento, por llevar tantísimo tiempo levantándose a la aurora. Y aunque muchos pensáis que es un gran sacrificio, para un auroro no es tanto sacrificio. Es simplemente decir, voy a levantarme y ya está. Muy bien, me parece correcto. Luis, ¿qué es la aurora en Garbayuela? Bueno, pues la aurora en Garbayuela es una tradición religiosa que se mantiene viva aquí en el pueblo desde hace más de 400 años y cuyo fin principal es el rezo del Santísimo Rosario al amanecer, invitando para ello a los vecinos del pueblo mediante unos cánticos o coplas que para don Francisco Tejada Vizuete, que es un personaje ilustre de Extremadura, en una visita que nos hizo y una dedicatoria que nos escribió en el libro de Mayordomo, dice textualmente: son un breve pero hermoso concierto de música popular religiosa del más grande interés. Y así te lo voy a saber a ti también. Y eso consta en el... Eso consta en el libro del Mayordomo. Ahora una pregunta ya en un plano más personal. Cuando tomaste posesión de la plaza de maestro de enseñanza primaria aquí en Garbayuela, ¿qué ambiente había respecto a la aurora? Yo llegué a Garbayuela como tal en el curso 1980-81, pero yo vivía desde hace muchísimo antes en Garbayuela porque yo vine a Siruela en el año 73, donde impartía clase a niños transportados de Garbayuela, de Tamboreo y de Valderno. Como yo venía todos los días, yo vivía aquí en Garbayuela, pero yo venía todos los días aquí, una vez en el transporte escolar y otra vez en mi coche propio. En aquella misma época, del año 74, 73, más o menos, vino también un cura en sustitución de don Cándido. ¿Te acuerdas tú de don Cándido? Sí, sí, sí. Bueno, pues aquel cura se llamaba don Vicente Caballero, que seguro que la conocía también. Sí, llegué a conocer un poquito. Aquel cura era de Salsacapilla, que era un pueblo donde estaba muy arraigada también la aurora. Y donde tenían un apogeo en aquella época tremendo, hasta el punto que siempre el cura estaba comparando la aurora de su pueblo, siempre hablando de la aurora de su pueblo, hasta que nosotros ya dijimos, oye, pues aquí en Garbayuela siempre había aurora. Lo que pasa es que con esto de la emigración y tal, pues llevamos unos 10 o 12 años que no se levanta nadie. Eso nos motivó a unos y a otros para que empezáramos a reclutar gente de los auroros que habían viejos, por ejemplo, tu suegro, sí. Por ejemplo, mi tío Eladio, por ejemplo, Paco Ajenjo, Paquillo, no, así nos entendemos mucho antes. Esos como auroros viejos y otros como auroros jóvenes, que yo en aquella época tenía 23 o 24 años, no, sí,
24 años más o menos, pues mira, formamos un grupo de entusiastas y volvimos a resucitar aquella tradición que llevaba 10 o 12 o 15 años sin salir. Y desde esa época, aquí estamos. Desde el 75. O sea, juntaste la experiencia, la antigüedad de los antiguos auroros con las ganas que teníais los jóvenes de que se mantuviera eso. Y encima es que nos viene muy bien porque que no se te olvide nunca que la música de Aurora se va transmitiendo de boca en boca. Es una tradición oral. Y el que no estaba escrito, tiene un poquito de documentos escritos, como ya vamos a hablar luego después. Entonces nos servía muy bien la experiencia de los auroros viejos, que fueron los que fueron enseñando a los auroros jóvenes. Claro. Vamos a hablar un poco vamos a entrar en la historia de la Aurora. ¿Desde cuándo existe la Hermandad de la Virgen del Rosario? La Hermandad de la Virgen del Rosario existe desde finales del siglo XVI, que es precisamente cuando surgen todas las hermandades de Extremadura y de España concretamente. El motivo por el que surgen las hermandades viene como consecuencia del agradecimiento de las tropas cristianas por la batalla de Lepanto, que se da en el año 1571. Entonces, después de 1571, en el que en aquel momento era el Papa Pío V, dice que a partir de esa época se empiece a celebrar la Virgen de la Victoria como consecuencia de la batalla que estamos hablando antes. Pero este hombre muere al siguiente año, en el año 1572. Y su sucesor es Gregorio XIII. Gregorio XIII, el famoso innovador de todas las grandes innovaciones de la Iglesia, como por ejemplo el calendario gregoriano. Exactamente. Y a la misma vez de eso, también dice que se empieza a celebrar el Rosario, que se empieza a instituir la fiesta del Rosario, y como consecuencia de aquellas órdenes, entre comillas, del Papa Gregorio XIII, empiezan a surgir las primeras cofradías de España, del Rosario. Ahora viene la nuestra. La nuestra, nuestro primer escrito que tenemos, nuestro primer documento escrito es del año 1608. Sí. Pero yo te voy a leer precisamente, para demostrarte que es anterior, te voy a leer un párrafo de una reunión de los hermanos de aquella cofradía de este año. Es que te iba a preguntar yo una de esas, era que si había documentación en la iglesia. Sí. Ahí precisamente en la iglesia existe muy deteriorado, pero todavía un conocedor de este tipo de escritura y tal es capaz de descifrar todavía lo que hay, porque ya se ha descifrado. Más o menos dice esto. De las 7 cofradías que aparecen en el capítulo Fundaciones de la Parroquia del Señor San Pedro de Garroyola del año 1608, solo perdura la que se llama Hermandad de Nuestra Señora del Santísimo Rosario, y de ella el libro donde se escriben todos los hermanos de la cofradía del año 1608. Dice así, voy a resumir un poquito y voy a quedar solamente para demostrar que es anterior a 1608. Una vez que hace la presentación de todos los hermanos, dice al final, todos los cofrades de la dicha cofradía y otros muchos hermanos de ella, y determinaron y acordaron que el primer domingo de agosto, que será 31 del dicho mes, se haga la fiesta del Rosario, como es costumbre y se suele hacer, y se hagan las más fiestas que se puedan hacer, y si para esto fuera necesario, que el mayordomo de la dicha cofradía ayude con alguna cosa. Lo gaste en la cuenta y razón con la licencia de los oficiales de dicha cofradía, y en todos los demás se haga, como es costumbre hacerse los demás años. Eso te está demostrando que la aurora es anterior a 1608. O sea, que se puede decir que esta cofradía de la que estamos nosotros hablando y que todavía sigue existiendo, se tiene que fundar entre el año 1572 hasta 1600, por ejemplo. Sí, del escrito se deduce de que ya existía antes de cuando figura el libro ese más antiguo de 1600 y eso por lo que dice, ¿eh? Precisamente por eso te he leído esos últimos párrafos, para demostrar que es de finales del siglo XVI. Sí. Tienes que tener en cuenta también que si vemos las columnas de la iglesia, las dos columnas, en una de ellas pone año 1592. Por lo que, cuando ya se terminó la iglesia. Porque ya sabemos que la iglesia está hecha en un par de fases o 3. Entonces, si ahí ya en las columnas te pone el año 1592, hemos estado hablando del año 1571, pues calcula. Pues no falla. No falla. Vamos a entrar en el desarrollo de lo que es
el rito, por llamarle de alguna manera, de cómo se inicia, cómo empezáis, cómo se realiza. ¿Cómo empieza ¿Cómo empezáis un día, una madrugada normal? Un domingo cualquiera, porque nos levantamos a las 5:30 de la mañana nos levantamos. A las 6 nos reunimos en la sacristía. Y entonces ahí ya se reúnen todos los hermanos activos. ¿Quiénes son los hermanos activos de la cofradía? Los que se levantan a cantar las coplas voluntariamente y contraen ese compromiso. ¿Y a quién tiene que cantar? A los hermanos pasivos. Los hermanos pasivos son los que también voluntariamente ayudan con su donativo a costear la hermandad, que es muy poquita cosa. A las 6 de la mañana, antes de las 6 de la mañana, como hemos dicho, nos hemos reunido todos en la sacristía y allí el mayordomo pues reparte los grupos, cómo vamos a salir, que normalmente siempre somos los mismos. Un grupo salimos por la zona, diríamos, norte y otro por la zona sur. Sí, no es así exactamente. Sí, lo dividís el pueblo. Para terminar antes, porque al principio, cuando refundamos la hermandad, salíamos todos por el mismo, todos por todo el pueblo, lo que quiere decir que había que levantarse una hora antes. Entonces, en vez de a las 5:30, nos levantábamos a las 4:30. Y luego, pues ya sabes, vamos, porque tú te has levantado, ya visto. Vamos puerta por puerta de los hermanos pasivos, cantando una copla de las 47 que tiene el libro, y en las puertas que están de luto, o porque así lo prefieren, se les reza un Padre Nuestro y una Ave María a gusto del hermano pasivo que corresponda. Ya. Perdona, una vez que se terminan las coplas, aguardamos 5 o 10 minutos, porque antiguamente se tocaban las campanas. Cuando se terminaba la aurora, lo que eran las coplas, el cántico de las coplas, se tocaban las campanas para dar tiempo a que se levantasen los que quisieran solamente asistir al Santo Rosario. Pero el toque de las campanas, como era muy temprano, y debido también a una serie de quejas que se hicieron, eliminamos el toque de las campanas y ahora seguimos aguantando 10 minutos o por ahí para que la gente vaya acudiendo. O sea, que estas personas que se levantan no son hermanos ni activos. Sí, los hermanos activos son los que cantamos. No, digo a los que esperáis a que lleguen. Una vez que vosotros habéis terminado el recorrido del pueblo, no tienen por qué ser hermanos pasivos. Puede ser cualquier gente del pueblo, y además que se levanta muchísima gente, y sobre todo ahora en el mes de octubre. En el mes de octubre se levanta muchísima gente al Rosario. Sí, porque el mes de octubre es el mes del Rosario. Luego ya vienen unos meses que son peores, como por ejemplo ahora ya en cuanto que pasa ahora los santos, ya empezamos a levantarnos cada 15 días. Hasta que llega la Purísima, que la Purísima ya termina la primera fase del Rosario, la primera fase de la Aurora. Entonces, hasta el día de la Candelaria no volvemos a salir, aunque en el mes de diciembre salimos 2 días. Uno es el Día de los Santos Inocentes y otro es el Día de los Reyes. El día 28 de diciembre, Día de los Santos Inocentes, salimos cantando unas coplas que son... Pidiendo el aguinaldo. Y terminamos pidiendo el aguinaldo, porque aunque las coplas son de las ánimas benditas, si quieres te digo una, a las ánimas benditas no hay que cerrarle la puerta, diciendo que perdonen se van, que ya están contentas. Pues la verdad que sí. Entonces, con lo que se recauda, se dice una misa por el alma de todos los difuntos del pueblo. Y a esa misa que el fin de la recaudación es luego para decir otra misa. A la que asiste muchísima gente. Ya, y el Día de los Reyes antes salíamos nosotros por nuestra cuenta, pero desde hace bastante tiempo acompañamos al AMPA o a la Comisión de Festejos de Garbayuela para acompañar a la cabalgata. La pequeña cabalgata que se hace, nosotros vamos delante cantando nuestras coplas de los Reyes, que esas son mucho más festivas. Ahí ya se van tirando caramelos a los niños, con el peligro que trae. Sí, es una manera de cooperar también con la tradición del Reyes. Y luego, bueno, a partir del Día de la Candelaria, nos volvemos a levantar ya cada 15 días, hasta el mes de mayo. Como la ascensión suele caer en el mes de mayo, es el último día. Y luego ya nos volvemos a levantar el día del Corpus y se vuelve la aurora ya, durante todo el verano, se queda sin salir. Vamos a seguir con el desarrollo de la ceremonia, por llamarle de alguna manera. Una vez que ya habéis terminado de dar el recorrido por el pueblo cantando las coplas y ya ha llegado la gente que quiere participar también en el Rosario, eso ya empezáis desde dentro de la iglesia, estáis dentro de la iglesia. Sí. ¿Qué hacéis? Una vez que se ha terminado de cantar las coplas, como te he dicho antes, esperamos 10 minutos y se inicia el rezo del Rosario. Lo primero que hacemos es nos distribuimos en 2 grupos que vamos a hacer de coro.
Ahora luego te diré por qué. Hacemos dos coros. No tiene que coincidir con los grupos que hemos hecho antes cuando hemos ido por la calle, sino que son dos coros distintos. Sí, los coros que uno debiera ser más numeroso que el otro. Y ahora te digo por qué. El rosario empieza rezándose los 3 misterios. Primero se reza. Y el cuarto y el quinto salimos a la calle cantándolo. Entonces, un grupo va acompañando a las insignias y los faroles de la aurora, que van delante, junto con la gente que asiste a la procesión. Sí. Y otro grupo, menos numeroso, somos los que dirigimos el rosario y vamos atrás. Entonces, unos rezamos, por ejemplo, la primera parte del Padre Nuestro y otros responden a la segunda parte del Padre Nuestro, cantado, en castellano. Porque luego las letanías las rezamos en latín. ¿Por qué? Las rezamos en latín por una cosa facilísima. No, lo digo porque hoy día el latín está tan en desuso que el que oiga algún día la aurora se va a extrañar y va a decir, ¿eso es latín? Sí, Lo que está... Latín. ¿Latín? Latín. Se canta en latín. ¿Por qué? Porque es el idioma oficial de la Iglesia. Y entonces, al ser el idioma oficial de la Iglesia, pues todas las cosas que se estaban haciendo en latín durante toda la vida. Tú mismo has visto rezar la misa en latín, decir la misa en latín. Sí. Yo que soy monaguillo, tú también has sido. Respondíamos también en latín. Hay muchas canciones todavía que se cantan en la iglesia que son en latín, la Salve Regina, por ejemplo. Sí, también. Yo creo que se pronuncia así, pero sí. Entonces, yo creo que las letanías dejaron de rezarse en latín a partir del Concilio Vaticano II, que fue cuando la iglesia se abre, y es cuando la iglesia quiere llegar a los fieles, y es cuando la iglesia ya empieza a obligar a que todas las diócesis se digan en el idioma vernáculo de la lengua vernácula de cada sitio, para que así los fieles entiendan mejor lo que se está diciendo. Porque antiguamente en el latín, pues de verdad, todavía el latín y la misa de espaldas al exactamente, la misa. O sea, el Concilio Vaticano II abrió muchísimas puertas, entró de lleno a que el pueblo participara junto con el sacerdote. Y la misa de espaldas la decía de cara. Sí. Y otra cosa, Luis, ¿por qué no hay mujeres? Hombre, yo en todas las cofradías que he conocido, 3 o 4, en ninguna han ido las mujeres como hermanas activas. Y en ningún reglamento he visto que se prohíba la asistencia a las mujeres. O sea, no está prohibido. No está prohibido. No, exactamente, no está prohibido. No. Pero es verdad que no aparecen las mujeres. Yo tengo una opinión muy personal, no sé si será buena o será mala, ¿por qué no hay mujeres en la aurora? Si antes hemos estado hablando que la aurora empieza, una cosa que no te he dicho, la aurora como procesión, empieza a finales del siglo XVI y empieza precisamente en Andalucía, en Sevilla, y ahí sacan ya sus faroles, sus estandartes, sus instrumentos musicales y empiezan a cantar las coplas. Y ahí es donde empiezan a aparecer las mujeres acompañando, incluso cantando. De Sevilla pasa a Córdoba, de Córdoba pasa a Valle de los Pedroches, nosotros somos prácticamente Valle de los Pedroches, y ahí puede ser el origen de la aurora, aunque yo también pienso que el origen de la aurora puede venir, el origen del rosario puede venir, de la costumbre de rezar el rosario puede venir por la mesta. Pero eso, sí, eso ahora ya no vamos a hablar. Yo ahora te sigo diciendo, ¿por qué no aparecen las mujeres? Yo, para mí, que por miedo. Tienes que tener en cuenta que la aurora siempre se hace al amanecer y había que levantarse de noche. Hoy día en todos los pueblos hay luz eléctrica, pero hace 50 años no había luz eléctrica en las calles. Y eso, para una mujer levantarse por la calle, ir sola por la calle hasta que se durmiera con los demás hermanos, eso tenía que ser a lo mejor muy peligroso. Le generaba un muy peligroso, teniendo en cuenta también que nosotros tenemos ciertas costumbres de a los moros, en las que eso de permitir que una mujer salga tranquilamente sin el padre, la madre, pero cuidadito. Ya hemos evolucionado bastante. Pero exactamente, nosotros ahora mismo dentro de nuestras reuniones y de nuestras cosas que siempre vamos diciendo para que las mujeres se apunten o para que la aurora no caiga, mejor dicho, decimos, oye, apuntaros a las mujeres que contamos con vosotros. Sin embargo, lo que son como hermanas activas, no, pero como acompañantes nuestras, sí.
Sí, porque yo he visto que luego hay muchas. Y te Sin digo que cuando se ponen a cantar con nosotros, la mezcla de las dos voces resulta muy bonita. Pues sí, lo es. ¿Y hay hermanas auroras pasivas? Sí. Hermanas pasivas, sí. Es más, que te voy a decir que la mayoría de los hermanos pasivos son debido a que ellas son las mujeres las que dicen yo me quiero apuntar a la aurora, y son las que van a decirle al mayordomo o al tesorero o a cualquiera de nosotros, oye, apúntame a la aurora ya a partir de mañana. Son ellas las que lo dicen. Es los hombres los traen sin cuidado. Bueno, cambiando, ¿qué instrumentos acompañáis? ¿Con qué Los instrumentos actualmente llevamos guitarras, llevamos la pandereta, llevamos la tambora y la campanilla. A mi modo de ver, la campanilla es el instrumento principal de la aurora. Con la campanilla se avisa, con la campanilla se dirige, con la campanilla se lleva el ritmo. Es tan importante la campanilla que en muchísimos pueblos de Andalucía a los auroros no se los llama auroros, se los llama los campanilleros. Sí. Y la copla de la Niña de la Puebla dice: en las noches de mi Andalucía los campanilleros por la madrugada me despiertan con sus campanillas y con sus guitarras me hacen llorar. O sea, la campanilla, siendo la más pequeña, es la que más significativa. Sí, la más significativa. Es más, hay noches que por una serie de circunstancias, qué sé yo, no llevamos una tambora, pero la campanilla es siempre lo principal, porque sigo diciéndote que es la que lleva el ritmo. Ya. Te voy a decir una cosa. Antiguamente, cuando el llamador, existía la figura del llamador, que ya no existe, llevaba la campanilla a la mano, tocaba en tu puerta, y cuando tú le respondías desde dentro, voy, tocaba la campanilla, chilín, 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 chilín. Pero a la misma vez le servía la campanilla para alertar de algún peligro. Si tú eras el llamador y tú veías, por ejemplo, un peligro que podía suceder, un fuego, como yo lo he visto, ardiendo, con la campanilla, al hermano más próximo, a la puerta más próxima, te tocaba la campanilla y aquello significaba una alerta máxima. Ya. O sea que la campanilla es importante. Sí, la campanilla trasciende desde la aurora porque transmite mensajes que no tienen nada que ver con la aurora. ¿Cómo financiáis a todo esto? Porque me imagino que todo esto tiene unos gastos y de algún sitio tiene que salir. No, los gastos de la aurora son muy poquitos. Los gastos de la aurora no son prácticamente... ¿Qué podemos hablar? ¿Qué podemos decir? ¿Gastos en sí de la aurora? Pues que haya que renovar un instrumento musical, una tambora, por ejemplo, o que haya que arreglar cualquier cosa, pero los gastos de la aurora son ínfimos. Si acaso, nada. La aurora se viene financiándose mediante las cuotas de los hermanos pasivos, que son cuotas anuales. Ahora mismo las tenemos de 15 euros. Hermanos pasivos en Carballola de la aurora son... Me parece que son unos 80, 85, pues multiplica 80 esa cantidad por los 15 euros y ahí la tienes. Sí, luego también nos financiamos con esa petición que estamos diciendo del Día de las Ánimas, que aunque es para la Misa de las Ánimas, siempre queda alguna cantidad que engrosa la cofradía y sirve para tomarnos nosotros también. Que lo aprovechamos. Y luego, por supuesto, el aguinaldo del Día de los Reyes, que también nosotros vamos con nuestro costalito, que es lo que llevamos para que nos echen nuestra limosna. Antiguamente, que no se te olvide, que en el costal aparecía dinero, pero aparecían también en especies. Y aparecía un chorizo, aparecía morcilla, aparecía cosas de esas, pero con nosotros, pues claro. Y luego también seguimos financiando a través de donativos que hacen los particulares, que llegan tranquilamente y le dicen a la mayor, toma 10 euros, 15 euros, 20 euros para la así. ¿Tenéis subvención oficial? No la tenemos. ¿Os relacionáis con otras hermandades así semejantes a vosotros? Sí, nos relacionamos. Con la que más nos hemos relacionado y seguimos relacionándonos con la de Agudo. En primer lugar, por la proximidad. Agudo, sabes tú que estás aquí a 15 kilómetros y muchas veces nos cambiamos la visita. Ellos vienen aquí, vienen a cantar la aurora aquí, cantan su aurora, la suya, sus coplas, las cantan aquí y nosotros vamos a Agudo y cantamos las nuestras. También hemos recibido la visita de un pueblo de Murcia, que en Murcia hay muchísima afición también a la aurora. Y vino una de un pueblo que se llama Santa Cruz, la Santa Cruz, me parece, sí, la Santa Cruz. Y estuvieron aquí también una noche visitándonos y también nos dieron una muestra de su folclore.
Y mariana. por último, también te digo que hace un par de años, sí, 2 o 3 años, tuvimos aquí en Garbayela una especie de convivencia de aurora en la que aparecieron muchos pueblos que decían que la tenían y... Aunque... Pues esa es la pregunta que te iba a hacer ahora. Tradicionalmente aquí la Siberia ha sido tierra de auroros. Sí. ¿Por qué o a qué se debe que en Garbayuela se siga esta tradición y en estos otros pueblos de aquí de alrededor? No sé, Santi Espíritu me parece. No, Santi Espíritu yo no la he visto nunca, es Zarzacapilla. O Zarzacapilla. Ahí haya desaparecido Pues y aquí en Garbayuela se haya mantenido tantísimos años. Pues aquí en Garbayuela se ha mantenido precisamente por lo que lo acabamos de decir, por la inmigración y porque nos reunimos ese grupo y ahí nos gustó y ahí estamos. Y en otros pueblos, pues a mí me parece muy raro que en Zarzacapilla desapareciera la aurora, teniendo en cuenta que incluso hay en Extremadura ahora mismo un grupo folclórico, que creo que me parece que es Acetre, que canta las coplas de la aurora, de Zarzacapilla. Acetre lo conozco, vamos, conozco unas canciones. Y a mí me ha resultado muy chocante, desde luego, que la de Zarzacapilla desapareciera, con el apogeo y el auge que tenía. Ha evolucionado. Desde que tú llegaste, desde que retomaste otra vez la actividad, ¿ha evolucionado la aurora? Sí, lo que la aurora no ha quedado más remedio que adaptarnos a los tiempos modernos. ¿Habéis hecho cambios? Mucho, principalmente para la captación de nuevos auroros, porque el tratamiento primero de la aurora que tenemos después de ese que hemos estado hablando, que es del año 1939, se juntarían aquellos auroros de aquella época y hicieron un reglamento rígido y estricto y muy riguroso. Entonces, a pesar de que ahora mismo el que tenemos ya último nuestro, que es del año 75, cuando nos lo refundamos, se basa en el del 39, sin embargo, había que suavizar muchísimo las costumbres porque si no, no se apuntaba nadie. No se puede. Te puedo decir que la más renovación que tenemos es que hemos eliminado la figura del llamador porque era un cargo muy pesado, hasta el punto que en su tiempo llevaba remuneración. El cargo de llamador llevaba remuneración. Y el de mayordomo. El de mayordomo era porque se juntaban los auroros en su casa y entonces se le pagaban, lo que fuera en aquella época, una cantidad por luz y lumbre. Porque eran sus casas donde se juntaban. Y por el llamador, por la carga tan pesada, tienes que tener en cuenta que el llamador tenía que salir 1 hora antes que los demás, pasearse por el pueblo, llamando hermano por hermano y luego... Y si se levantaba ya a las 4:30, a las 3:30 tenía que salir él. Sí, se levantaba toda la noche por ahí en vela. Me acuerdo que llevaba un farol, dicen los antiguos auroras que llevaban un farol y un buen garrote, porque en aquella época estaban los perros sueltos, te podías encontrar cualquier cosa. Y que no había luz. En un pueblo sin luz. Y alumbrado público. Entonces, hoy día hemos eliminado toda esa figura y nos levantamos por un calendario que distribuimos al principio, un calendario de salida que distribuimos al principio de la temporada, porque ese mismo calendario está expuesto en el tablón de anuncios de la iglesia y por un grupo de WhatsApp, que es lo más moderno que hay. Hay que ir con los tiempos, eso no nos queda otra. Que lo que te iba a comentar, una curiosidad personal. Sabemos que es costumbre aquí en Garbayuela emplear el término hermano, se lo aplicamos a personas mayores. A un vecino nuestro, por ejemplo. ¿Sabes? Yo siempre me he preguntado, ¿puede ser que esto provenga de las hermandades, no de la hermandad de la Aurora solo, sino de las hermandades, puesto que está compuesta por hermanos? No sé, es una cosa que siempre he tenido ahí, y por eso se me ha ocurrido de preguntarte ahora. No sé yo qué decirte, pero es verdad que aquí en el momento en que tenemos con alguien confianza, que no es familia nuestra, pero que tenemos mucha confianza, mucha amistad con él, rápidamente le decimos hermano. No sé si tiene alguna relación con alguna de las cofradías, aunque hay que reconocer que Garbayuela es un pueblo de cofradías. Si antes hemos visto que en el libro de las fundaciones aparecían 7 u 8, actualmente en Garbayuela, por no ser un pueblo tan chico, tiene 4 o 5 cofradías. Y eso se nota, por ejemplo, en Semana Santa, cuando salen todas. O se nota en la procesión del Corpus, cuando dentro de la procesión del Corpus salen todas las estandartes de cada una de las cofradías. Y que yo recuerde, aparte de la Aurora, ahora mismo tenemos la de los Nazarenos, la de la Virgen, una representación de San Blas, que no sé por qué San Blas no tiene cofradía, siendo San Blas lo que significa para Garbayuela, pero rápidamente, como estandarte sí tiene. Así que sale 4 estandartes. En un pueblo de 500 habitantes, pues fíjate cómo salimos. Y la del Cristo de la Buena Muerte. Sí, es una cosa curiosa, un dato curioso, Luis, tú has sido el impulsor
para que la aurora, los auroros de Garbayola sean declarados bien de interés cultural. ¿Cómo se empezó a gestionar este proceso? Bueno, yo el impulsor, si te digo la verdad, no he sido. Yo he sido colaborador. Te digo que hace un par de años, concretamente en mayo del 2019, yo recibí la llamada del alcalde de José Manuel, diciendo que le había llamado al director de Patrimonio de la Junta de Extremadura, que le preguntaba si alguien de Garbayola estaría dispuesto a aplicarle cómo era el funcionamiento de la danza y de la aurora. Entonces José Manuel se acordó de mí, único que se acordaba. Y yo le dije que contara conmigo para hablar con este señor que se llama precisamente Carlos Manuel Calderón Torres. Entonces, una vez que el alcalde le dijo al director de Patrimonio que si contábamos conmigo, me llamó a mí ya directamente el director de Patrimonio y por petición suya, no quería politizar este asunto, porque en aquella época estaban las elecciones municipales prácticamente recién terminadas, y no quería que este asunto se politizara. Entonces me dijo que si la reunión que íbamos a mantener la podíamos hacer en mi casa. Y yo le dije que perfectamente, sin problema. Y entonces aquí, después de una conversación normal, coloquial, en la que también iba a intervenir el alcalde, pero que luego el alcalde, por razones estas que estamos viendo de asuntos electorales, tuvo que desplazarse a Herrera y luego no asistió. Entonces llegó el director de Patrimonio como una persona normal, sin grandes protocolos ni nada de nada. Nos sentamos en mi casa y me dice: te voy a grabar, háblame de la aurora y de la danza, todo lo que sepa. Entonces me enrollé todo lo que pude con él, le conté cómo funcionaba una cosa, cómo funcionaba la otra, y después de grabar todo lo que yo le había comentado, simplemente me dijo que si estaba dispuesto a escribir todo lo que le había dicho. Y yo le dije que sí, que era capaz de escribirlo, pero me dijo que pusiera más interés en la aurora que en la danza. Motivo, porque la danza todos sabemos que tenía muchísimo auge desde que la metí en la escuela como en la programación general anual. Se empezó a enseñar la danza en la escuela a todos los niños, todo el mundo sabe danzar en la vida, niños y niñas. Pero la danza, la aurora, él ya vio que podía, con el tiempo la aurora iba a fracasar, como hemos visto antes en otros pueblos. Actualmente en la aurora sabemos que la gente es muy mayor, los auroros son muy mayores, hay gente que se está levantando con 83, 84 y 85 años, que ya eso sí que es sacrificio. Sí, desde luego. Entonces, como ya una vez que le conté todo aquello, dijo que él hablaría con el alcalde y que en el momento en que tuviera terminado los escritos, pues se los entregara a Miguel Ángel, el coordinador. Sí, no sé, gestor cultural. El gestor cultural, sí, de la cultural de aquí de la mancomunidad, y entonces yo a partir de ahí ya no hice nada. Él hizo la foto, él hizo la maquetación del escrito y todo lo demás. O sea, yo he participado en esto simplemente haciendo el escrito. Si no ha sido el impulsor, ha sido un cooperador necesario. El alma mater. Porque si no, llámale como quiera la palabra, quita el impulsor por lo otro, lo que es cierto que sin ti no hubiera salido adelante. Eso estaba claro que era. Eso está claro. Por eso ahora te preguntaría, ¿qué significa ser esta denominación que le han puesto? Bien de interés cultural para Garbayola en general. Ya no para los auroros, que ya sabemos que por supuesto un reconocimiento enorme, pero ya, digamos, una visión más amplia para Garbayola. Bueno, pues yo creo que todos los que somos de Garbayola nos sentimos orgullosos y muy satisfechos de que este reconocimiento, que nuestro pueblo aparezca en los medios de comunicación, que se hable de la aurora una y otra vez, que se hable de la danza una y otra vez, que vengan, que nos graben, que nos entrevisten en todos los medios de comunicación, porque desde que ha aparecido, ya de la danza ya no hablamos, de la danza ya ha sido un disloque, pero desde que ha aparecido también la aurora como bien de interés cultural, con carácter inmaterial. Sí, hay que han venido ya distintos medios de comunicación y solamente estoy echando en falta uno, ¿sabes cuál? La televisión. Los demás me todo. Radio Nacional de España en Extremadura, Radio Nacional de España en Badajoz. Sí que ha tenido un eco bastante, por lo menos. Entonces, oye, eso para nosotros significa que nuestra tradición está llegando a todos los rincones, que Garbayola se está averiguando dónde está Garbayola y que estamos saliendo poquito a poco, pues oye, en vez de decir, oye, Garbayola, ¿dónde está Garbayola? Ah, pues mira, es un pueblo de la Siberia que tiene dos tradiciones reconocidas como bien de interés cultural,
que no todos los pueblos de Extremadura las tienen. No, hay, solamente en Extremadura hay 6 bienes de interés cultural con carácter inmaterial, solamente hay 6. De las 6, 2 son de Garbayola. Es un dato a tenerlo en cuenta, es un dato que salió en televisión, no que me lo haya inventado yo. Y un orgullo muy grande, y la frase famosa, orgullo y satisfacción. ¿Cuál es la situación actual? Pues la situación actual de la Aurora ya te la he contado antes. Si pusiéramos una escala del 0 al 10, la Aurora ahora mismo estaría entre un 5 y un 6. El motivo, la captación de auroros es prácticamente nula. Por muchas cosas que hacemos, aunque te voy a decir una cosa, raro es el año que no aparece alguna cara nueva. Siempre aparece alguna cara nueva, pero ya gente mayor, gente de 50 años para arriba. Pero que son los auroros buenos, son los que se comprometen y no fallan. Porque yo en mis 40 y tantos años que llevo levantándome, hemos tenido la experiencia de tener auroros de 16, 17 años que entran como la furia del caballo andaluz y la parada de burro manchego. Es decir, que de momento están entusiasmados y de la noche a la mañana pues se empiezan a no levantarse, cosa que es lógica, porque tal y como está la situación del ocio nocturno actualmente, tú dime, después de estar de yoga hasta las 4 de la mañana te vas a la Aurora. En primer lugar, los auroros yo no, tipo de auroros no los queremos. Entonces, ¿hay futuro? La ilusión nunca se pierde. Yo creo que es una de las cosas principales, la ilusión. Si nosotros dijéramos ahora mismo, como en el fútbol, ¿tenemos una buena cantera? Pues no tenemos la cantera. ¿Sabes la cantera que tenemos justo? La cantera que tenemos, y por eso siempre aparece a algunos ya cuando ya está entradito en años, es que raro es en Garbayuela, el nacido en Garbayuela, o criado desde chiquitillo en Garbayuela, que no se haya dormido con el cántico de la Aurora y el traqueteo de la silla en los brazos de su madre, de su abuela o de quien sea cantándole la Aurora. Y eso se mete en el oído y no sabe. Entonces, ahí está la vocación de la Aurora. ¿Qué mensaje transmitirías tú o quieres transmitir a los que nos van a ver y nos van a escuchar? Pues yo el mensaje que quiero transmitir no es mío, es un verso de una copla de la Aurora. Nunca mejor. Devoto llegará, no se pierda lo que tanto vale por la conveniencia de no madrugar. Creo que con menos palabras no se puede decir más claro. Pues muy bien, Luis, muchas gracias por concedernos esta entrevista a la Asociación Cultural Fuente la Mora, que no hay que olvidar que entre cuyos fines está la difusión y conservación de nuestras tradiciones, como es el caso. Y gracias también por compartir con todos nosotros tus vivencias y la historia de la Hermandad de la Virgen del Rosario de Garbayuela, y también porque esos sonidos que escuchamos en las frías madrugadas que no nos harán envejecer nunca. Eso es lo que... Está claro. Gracias, Luis. A vosotros, por darme la oportunidad de explicar también lo que significa la Aurora, lo que es la Aurora y lo que hacemos todos los auroros, todos los equipos. Sin buscar ni agradecimiento ni reconocimiento. Simplemente saber que la Aurora está en Garbayuela mientras que yo quiera. Espero que haya quedado más o menos meridianamente claro cómo es la Aurora y cómo se vive la Aurora en Garbayuela. Y lo que significa y el reconocimiento que hemos tenido oficialmente por fin a una labor de hace más de 400 años. En eso tiene razón. En ese aspecto también yo quiero que ese reconocimiento, aparte, como ya hemos dicho antes, de que recaiga en todos los auroros, que no se nos olvide que la participación del alcalde como impulsor, digamos, y la participación de Miguel Ángel como un personaje que ha colaborado muchísimo en asuntos de fotografías, porque para hacer fotografías y vídeos no se hacen, de la Aurora no se hacen bajándolas de internet, se hace levantándote por la mañana y estando acompañando. Así es como se hace. Entonces, hemos formado un gran equipo y hemos conseguido un gran trofeo. Pues nada, enhorabuena de nuevo, adelante y que dure otros 400 años.